esto es incluso mucho más complicado que unos Juegos Olímpicos, porque aquí sí que vienen todos los países, claro, con todos sus mejores arqueros. Bueno, estoy convencido del campeonato más importante, quedar sextos, con toda la participación que había, con todos los equipos que había. Que lo estábamos bordando, ¿sabes? Porque yo digo, cada vez chocándonos más fuerte, lo estamos aquí, ¿sabes? Estamos aquí a tope. Venís arriba, digo. Pero claro, de repente cuando ya vamos perdiendo 4-0, digo, bueno, no estamos petando tanto, ¿no? Entonces, ¿cómo lo habéis vivido vosotros, las dinámicas, o a qué le dais importancia de lo que habéis hecho para comunicaros bien, para mantener un estado de ánimo correcto? Y a mí una dinámica que me gustó que hicimos en Ibiza, que de hecho la propusiste tú, era... Muy buenas y bienvenido a Arqueros por el Mundo. Estamos ahora mismo en Corea, tenemos el campo de finales por allí y vamos a hacer una tertulia, una charla con los responsables del sexto puesto en este campeonato del mundo. Un resultado que ahora comentaremos es muy bueno. Y tenemos a Andrés Temiño, miembro del equipo, a Pablo Hacha y a mí, que hemos sido el equipo que tirábamos, y concretamente en estas eliminatorias teníamos de entrenador a Carlos, y vamos a tener una charla distendida almacenando todos los aprendizajes que hemos hecho, reflexiones, cómo hemos llegado hasta aquí y para conseguirlo. ¿Cómo estáis? Pues muy bien, muy cansado, pero muy bien. Muy cansadete, ¿no? Yo muy bien, muy contento, la verdad, que por la experiencia. Hacía muchos años que no estaba en un mundial, hacía muchos años que no venía de técnico, y la verdad que venir y tirar, como en este caso con vosotros como equipo, y luego además los resultados que ha habido a nivel individual o colectivos mixtos, pues todo un lujo, la verdad que súper contento. Yo la verdad que muy contento y muy orgulloso de ver a España donde siempre lo hemos soñado, ¿no? Al final, ver que eso que has soñado de pequeño, ahora de repente España, pues eso, Andrés ha conseguido campeón del mundo, el mixto ha ganado, nosotros hemos quedado sextos, pues la verdad que para mí es un orgullo, ¿sabes?, de pertenecer a esta familia. Claro, porque, por poner un poco de contexto, tú que tienes mucho más experiencia, que llevas aquí... Bueno, ¿cuántos campeonatos del mundo has hecho ya? Pues lo estábamos hablando antes y claro, este es mi quinto mundial y la verdad que, de hecho, un poco la reflexión que he tenido antes del mundial era que muchas veces normalizamos cada campeonato, ¿no? Y no sabemos muy bien, ya es como que, bueno, es lo que toca, me he clasificado, pues venga, otro mundial más. Y este sobre todo he hecho como un poco de parar para disfrutarlo de verdad, no ir montado en el tren y disfrutarlo mientras que vas viviendo, sino pararme y decir, coño, es que no sé si voy a tener otro mundial más o sí o no. Y me ha venido muy bien porque me ha hecho estar en el momento presente en todo momento. Qué bueno, qué bueno. Claro, porque nosotros ahora entraremos más en detalle, porque yo creo que es muy interesante ir contando, ¿no?, cómo eran esas eliminatorias, cómo íbamos pasando, las que pensábamos y todo esto, pero claro, conseguimos el sexto puesto a puntito de entrar por la lucha de las medallas, y esto es algo que, bueno, tú no podrás decir que has estado en más campeonatos, o sea, estamos empezando, ¿no?, en esta trayectoria, no se había hecho o muy poquitas veces, ¿no? Claro, o sea, por ejemplo, sí que es cierto que en Yanton estuvimos en la misma situación y encima con Estados Unidos y también se perdió en el Sutov. Pero sí que es cierto que claro, al final yo, bajo mi punto de vista, el ver cómo empecé el año y ver cómo estamos en la competición más importante y rendir a tantísimo nivel es lo que para mí me parece un orgullo, y luego ya, aparte ya, pues eso, ver cómo está rindiendo Andrés, cómo está rindiendo Elia, cómo está rindiendo todo el equipo, porque no es solo un deportista, sino es un deportista en cada campeonato que salimos, ¿sabes? Entonces, y no siempre el mismo, sino de repente Andrés, de repente tú, de repente, ¿sabes? Entonces eso es lo que a mí me parece tan importante, porque al final es lo que dice que España está a un grandísimo nivel y está haciendo un buen trabajo. ¿Cómo lo ves tú? Pues yo la verdad que muy bien. Sí que es verdad que este es mi segundo mundial. El primero fue en Berlín, allí en Alemania. Y pues para mí quedar sexto del mundo por equipos, encima con vosotros, Carlos detrás, el ambiente que ha habido, la verdad que muy contento y muy orgulloso del resultado que se ha conseguido, la verdad. Claro, qué bueno. Y encima luego rematando porque claro, esto es algo que, digamos, es lo que más ha vendido, lógicamente, y lo que
mucha gente que estará viendo esto, precisamente además si ha entrado sabiendo y conociéndonos, sabrá que te has llevado 2 medallas de oro. Concretamente nosotros tiramos 3 disciplinas, tiramos individualmente por equipo mixto, que es hombre y mujer, y equipos de 3. Nosotros hemos conseguido 6º puesto, pero tú has conseguido ganar a los coreanos en mixto, en la final, que fue algo espectacular, y luego ayer también llevarte otra medalla de oro. El Sí, broche final. final ahí con un tiro pero elegante el tío, como él solo, ¿no? ¿Qué ibas a que seguro que puedes complementar a esto? No, yo lo que quería resaltar es, creo que la importancia del resultado, de que parece que, además, después de conseguir 2 medallas España, pues parece que un 6º puesto que habéis conseguido vosotros queda para ahí como en un segundo plano, y yo creo que no es para quedar en un segundo plano, sino que es un resultado muy relevante, muy bueno. Hay que pensar que al final aquí esto es incluso mucho más complicado que unos Juegos Olímpicos, porque aquí sí que vienen todos los países, claro, con todos sus mejores arqueros. Para los Juegos Olímpicos muchas veces tienes que clasificar previamente, hay muchos países que no pueden traer equipo, que se quedan fuera, y la competición es mucho más reducida en número, claro. ¿No? Aquí no, aquí vienen todos y es el máximo nivel, vamos, el campeonato más importante, creo que, estoy convencido el campeonato más importante, quedar sextos con toda la participación que había, con todos los equipos que había, pues yo creo que es a destacar, ¿no? Y parece que como que ahí te quedas de las puertas de semifinales y no acabas de... Pero yo creo que es digno de destacar y bueno, es una pena que no se haya podido un poquito más, pero bueno, habéis estado luchando, ¿no? Entonces, yo con relación a eso, que también les comentaba, a mí me gustaría saber también cómo te has sentido tú, ¿no? Porque aquí es verdad que nos llevas tú la entrevista, pero yo como entrenador no me gusta dejar a nadie fuera, ¿eh? No sé si... ¿Y tú cómo lo has vivido? ¿Tú cómo lo has sentido? No, bien, no, bueno, a ver, lo de los equipos y luego cuando lo comentemos y entremos un poco más en que sí que me molaría que hablásemos también por hacer un poco reunión de equipo para seguir mejorando, porque es un equipo que aunque somos compañeros desde hace mucho, hemos empezado desde hace relativamente poco, vamos, de hecho es nuestra segunda competición juntas. Tuvimos una competición en la Copa del Mundo, la primera Copa del Mundo que yo fui, y que quedamos cuartos además, también nos metimos en semifinales y que tiramos muy bien y hay un buen nivel, y de hecho llevamos trabajando bastante dinámicas de equipo y cositas, ¿no? Entonces, me gustaría hacer esta también reflexión para potenciarnos como equipo, seguir aprendiendo y qué es lo que le funciona más a uno, a otro, ¿no? Entonces, contestándote de... Claro, que se va por las ramas. ¿Cómo me he sentido? No, es por poner un poco de contexto, hombre. Por centrarme en... Sí, que me mola ahí. ¿Cómo me he sentido, no? ¿Cómo he llevado el campeonato? Pues lo que es el sexto del mundo, hombre, ha significado bastante, porque... Por un lado, la parte de la temporada como la llevaba, que por el tema de la operación, que tuve que retirarme del circuito internacional porque me operaron y demás. Bueno, vosotros ya lo sabéis, lógicamente, lo estoy contextualizando. Claro, volver con lo que me ha costado, subiendo, progresando en los entrenamientos de potencia y demás, y luego encima con el round que había hecho, que el campeonato en general no se me estaba dando nada bien, pues transmutar ahí a trabajar la actitud con el apoyo de los compañeros, hicimos un equipo espectacular y ver cómo el trabajo iba saliendo. Yo es que creo que hicimos un trabajazo impecable, entonces es verdad que no acompañó en lo que ya hubiese sido tremendo, que hubiese sido medallas y tal y cual, porque yo creo que dábamos el nivel, pero bueno, por esas que nos tocan tal no cuadró, pero sí que fue súper potente como lo hicimos, ¿sabes? Aunque ni siquiera nos hubiésemos llevado el sexto puesto, y es que estaba ya en la primera eliminatoria y digo, es que estamos partiéndolo, ¿sabes? O sea, estaba muy guay. Lo habéis disfrutado, ¿no? Sí. Sí. Eso es lo que yo he visto desde fuera, ¿no? Al final yo lo que estoy súper contento, orgulloso un poco el cómo habéis funcionado como equipo. A mí me ha encantado. Me ha encantado porque había una compenetración, una comunicación, ¿no? Un apoyo, una ayuda entre vosotros que yo como entrenador, desde luego, siempre he soñado un poco con eso, ¿no? Yo creo que el equipo tiene que funcionar como equipo. Aparte de que individualmente, es verdad que en nuestro deporte tenemos que tirar cada uno sus flechas y nadie va a tirar por ti, tienes que tirar tú las tuyas, pero creo que ese componente también de equipo hace mucho, ¿no? Para esos pequeños bajones uno puede estar bajando un poco, pero el resto del equipo lo sube, o puede haber ciertas situaciones conflictivas que si se va a nivel individual se podría ir, a nivel de equipo es mucho más fácil reconducirla porque tenéis el apoyo de los tres, con lo cual yo eso desde fuera la verdad que lo he visto genial cómo habéis congeniado en la competición, y digo yo que no sé cómo lo habéis vivido vosotros ahí propiamente, o a mí también me gustaría reforzarlo para saber un poco cómo los entrenadores podemos mejorar nuestro trabajo como técnicos estando ahí detrás, ¿no? Porque yo a veces me lo pregunto, ostras, ¿qué puedo hacer yo para que funcione todavía mejor el equipo? ¿O qué es lo que yo puedo trabajar con vosotros, deciros? Entonces a mí me gustaría
si no os importa, que nos contéis un poco cómo lo habéis vivido vosotros, las dinámicas o a qué le dais importancia de lo que habéis hecho para comunicaros bien, para mantener un estado de ánimo correcto, para regularos durante la competición. No sé si habéis hecho, aparte de lo que yo conozco como entrenador o como otros, que lo hemos trabajado muchas cosas, si tenéis alguna de, hostia, yo le doy sobre todo importancia a estos detalles, ¿no? Tirando ya por equipos en estas competiciones. ¿Cómo lo habéis trabajado? O sea, yo creo, o sea, lo hablamos un poco cuando terminó la competición del equipo. Yo, ¿cómo lo he notado? Pues la verdad que yo lo he notado súper bien. O sea, yo creo que ha sido la competición o de las competiciones que el equipo ha funcionado mejor. O sea, no como 3 individuales que suman al equipo, sino como un equipo en conjunto, tanto los 3 como con el entrenador, que en este caso eras tú, que estaba detrás. Y la verdad que yo me he sentido súper cómoda. Además, se lo decía a Javi cuando se terminó, que ya había sido como la vez que no es que hubiese confiado más en los 3 como individuales, de que ahora mi compañero se va a hacer un 10 y tal, sino era más una confianza ya un poco más alta de ya como equipo. O sea, yo confiaba un montón en lo que era el equipo como tal, la dinámica que estábamos teniendo y la verdad que muy, muy bien. Yo lo he notado muy bien. Yo, por ejemplo, en mi caso, lo que destacaría era la simplicidad del equipo, que al final sabíamos cada uno cuál era nuestro cometido en el equipo, sabíamos qué decirte, entonces en ese momento, o qué decirme a mí, y en ese momento es como que te sientes súper arropado y dices, es que no hay otro protocolo, ¿sabes? No tengo que inventarme nada nuevo en la competición. Sé que si Javi se le va el peso en los pies, no sé qué, se lo digo rápido, que tenga tierra. Todas esas estrategias que hemos trabajado con Javi ahora, por ejemplo, en Ibiza y las veces que has venido a Madrid, pues todo eso es lo que a mí me ha simplificado un montón, porque antes era como muy ambiguo. No, depende del momento, puedo decir unas cosas o no, o depende de si vamos ganando, puedo decir unas cosas o no, pues si voy perdiendo, ¿sabes? Y entonces, ¿qué estás ahí ya metiendo a la mente? Del resultado, ¿no? Entonces, en este momento simplemente da igual un poco el resultado, simplemente sé que si Javi se le va el peso al pes, aunque vayamos ganando, aunque vayamos perdiendo, se lo voy a decir, porque tengo la confianza de que no hay un juicio. Y eso para mí ha sido súper importante, de que en ningún momento yo me he sentido juzgado, ni yo creo que ellos se han sentido juzgados por mí, en ese sentido. Entonces, creo que eso ha sido la guinda del pastel, ¿no? de esa conexión, y de en todo momento no meterte en su trabajo, ni ellos, ¿sabes? En ese sentido, lo que es un equipo. Sí, un respeto, una compenetración, claro. ¿No? Y lo que dices me ha gustado mucho el tema de lo que dices de la fluidez, como diciendo, estamos ahí como súper cómodos, ¿no? Dentro del equipo, que no me siento juzgando ni tengo problemas de poder comunicar pensando a ver si lo que digo lo tenéis como muy entrenado y muy asimilado. Y en tu caso, por ejemplo, yo he sentido lo mismo. O sea, yo te he podido decir exactamente lo que yo pensaba. Tú me has dicho, por ejemplo, pues eso, cuando dijiste, bajar revoluciones, porque nos vistes muy... Esa fue buena, eso, que ya íbamos esa fue buena, a se muerte. Nos escapaba la eliminatoria, Sí, porque íbamos con mucho fuego de decir, que no es eso. Y, por ejemplo, también cuando íbamos un poco más tal, a ver qué pasa, a ver, chicos, venga, fuego, no sé qué, espabilar. Ya pues toca, un ¿no? poco es lo que toca, ¿no? Pues yo creo que eso ha sido como el key de la cuestión para que todo... Qué bueno. ¿Tú, Javi? Sí, yo, sobre todo lo que has dicho de estar en equipo, bueno, en equipo desde luego, lo que han dicho ambos, pero la parte que has dicho de no sentirte juzgado, claro, yo la comparto total y me ayudó mucho, pero claro, yo por un poco poner en situación el round, yo me empecé a dar aquí, que lo tengo aquí más marcado, que me empecé a hacer sangre, me empecé a doler y claro, cuando te estás dando te sientes mal y encima de repente empezamos por equipos y entro, venga, no tal, fue fácil, a ver si no la lío demasiado y entro 7 para un lado, 8 para el otro lado, casi 7 y digo, madre mía, aquí, y claro, ellos metiendo X's por un tubo y digo, hostia, entonces claro, estuvo muy bien porque en vez de seguir con esos pensamientos que te vienen de, hostia, no vas a dar el nivel, ¿no? Hostia, ponte las pilas que a ver qué pasa, ¿no? Fue todo lo contrario, fue como esta gente me está apoyando y entonces entré en una dinámica que rápidamente empezamos a hacer unos grupos totales y claro, digamos que
dejé de enmascarar cómo yo tiro y mi nivel con todos esos pensamientos y todas esas cosas y entonces fluí, eso es lo que tú dices, es que estábamos fluyendo, estábamos viviendo el equipo, tiramos, venga, vámonos y va, uno atrás, y estábamos disfrutando un montón, ¿sabes? Y luego una cosa que destacaría, que yo creo que es de recordar para otras veces, es el trabajo que también hacíamos yendo por las flechas, y es que yo noté que esta vez conectábamos más y que no nos dejábamos de caer. Imagínate que por lo que sea una tanda no había ido tan bien o no nos habíamos sentido y de repente parecía que notábamos una energía un poco más desactivada, rápidamente ya empezábamos otra vez y nos chocábamos mucho, estábamos con una dinámica súper chula. Que eso a mí me ayudó un montón por la situación en la que estaba y bueno, pues lo que pude, el cambiazo que pude hacer y también que disfruté como un enano, ¿sabes? Qué bueno, qué bueno. Era muy Sí, todo bonito. esto que contáis yo lo viví, claro, yo también estaba ahí emocionalmente activo y al final el trabajo de los entrenadores también es lo primero, yo creo, regularnos ¿cómo lo a haces? nosotros. O sea, Porque eso es verdad como- que los técnicos tenemos ahí en mente mucho, hostia, hay que ayudar al deportista e intentar, pero yo creo que el trabajo del entrenador empieza por uno mismo también, ¿no? Yo intento aplicármelo, o sea, soy yo el que me tengo que regular porque yo lo que haga va a afectar también al equipo, ¿no? Entonces al final es un trabajo que tenemos que estar todos ahí compenetrados. Entonces esto que comentas, esa compenetración entre vosotros, yo sí que me gustó mucho por eso, porque no vi ningún tipo de momento de juicio, de quién está tirando mejor, quién tira peor, si falla uno, falla otro. Era como, aquí no, aquí esto es un equipo, o sea, todas las flechas son de todos, de verdad, y eso la verdad que me gustó mucho. Y sobre todo un poco resaltando lo que tú comentas de que tú estabas un poco más perdido en el round, ¿no? Y que es verdad que tú podrías tener, o ellos podrían tener un juicio de, hostia, mira, el equipo no ha quedado del todo clasificado, o Javi está más flojo y por lo que sea, porque cada uno puede tener un problema en algún momento, pero dentro del equipo no se vio nada de eso, se vio como que la energía del equipo, yo creo que a ti también te sacó para arriba, decir, es que creo que diste dentro de las condiciones con las que has llegado tu mejor versión, tirando por equipos, cosa que en el round pues que no acabaste de conseguir entrar, pero a nivel de equipos creo que tiraste espectacular, igual que ellos dos. Entonces, eso creo que lo hizo precisamente este funcionamiento de equipo, ¿no? De cómo os comunicabais, con la rotación que tú hacías, decías también la compenetración, o cómo estabais rotando, ¿no? Uno en el catalejo, otro preparándose para tirar y el otro tirando. Y entonces era como una compenetración total dentro del equipo que a mí, vamos, lo vi, os digo, muy positivo. Y lo que tú comentas, eso de que a veces, porque hubo un momento en que estabais tirando y eras como de repente empezasteis a acelerar el ritmo de todo, pero a la vez que acelerabais el ritmo, estabais empezando a consumir más tiempo. Y eso suele ocurrir porque cuando tú te aceleras, vas más activo, luego te pones a tirar, pero claro, aquí te quedas más pillado porque tienes más tensión muscular, te cuesta más tiempo regularte, estás ahí, y al final tardas más tiempo en tirar que si estuvieras más relajado. Entonces, que cuando lo comenté, además, fue un cambio brutal porque os hice el comentario y no sé si lo hablasteis vosotros o lo que sea, pero de repente la siguiente tanda era como, mira, otra vez vuelven a fluir. Y salía el tiro más fluido, más dinámico y no consumisteis tanto tiempo. Con lo cual, la verdad que fue, yo desde ese punto de vista lo vi muy bien. O sea, yo creo, hablarlo no lo hablamos porque fue justo al venir de por flechas, Claro, fue. de recoger las flechas, fue como, antes de tener la línea de tiro, venga chicos, bajad un poco las revoluciones, pero seguid con el fuego y tal. Y es que yo creo, yo no me acuerdo, pero yo creo que ni lo hablamos, fue como, vale, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Y Que realmente ya como que lo habíamos entrenado, ¿no? Claro, O sea, claro. lo de los minerales y todo eso, de lo del fuego, la tierra, todo esto, al final cada uno ya lo ha entrenado de forma personal. Entonces, en cuanto tú nos dijiste, claro, oye, sabíamos lo que... vamos a estar un poco más en el momento presente y no estar tanto de fuego, pues sí que es cierto que a mí me hizo un clic y dije, ya sé por dónde tirar y dónde no. Claro, que nos dimos cuenta porque, yo no sé vosotros, pero yo no me había dado cuenta. O sea, No, era no, justo, es que- estamos contra Estados Unidos y empezamos, y además yo pensaba que lo estábamos bordando, ¿sabes? Porque digo, cada vez chocándonos más fuerte, lo estamos aquí, ¿sabes? Estamos aquí a tope. Venís estamos arriba, aquí a venís tope". arriba, digo. Pero claro, de repente cuando ya vamos perdiendo 4-0, digo, bueno, no lo estamos petando tanto, ¿no? Y entonces ahí ya fue por explicar esto, que fue cuando dijiste, hablaste con nosotros y dijiste cómo nos veíamos, entonces yo ya dije, ni me había dado cuenta, pero entiendo un poco y es... Es un poco lo que yo decía de que daba igual, el mensaje no dependía del resultado, sino simplemente de cómo se veía el equipo. Y precisamente, pues eso, ¿no? Íbamos perdiendo 4-0, pero el mensaje fue de cómo veías al equipo, no del marcador. Entonces, al final, nosotros actuamos en cómo está el equipo. Entonces, eso para mí fue muy importante
para poder regular mucho más rápido. O sea, no es, vais perdiendo 4-0, hay que cambiar algo. No, simplemente que realmente estábamos yendo mucho más rápido, ese no era nuestro tiro y se cambió. Y una cosa que sí que a mí me pareció determinante, y creo que no lo he hablado con vosotros, que luego cuando fui a mi eliminatoria individual, cuando tiré la flecha, yo estaba buscando un poco el feedback ese de ¡ten! O lo que sea, ¿no? Del entrenador. Y de repente conecté mucho, como estábamos tirando por equipos, que a mí me ayudó un montón, el realmente acabar el tiro y no estar buscando la aprobación del resultado, ¿sabes? Y yo creo que ese ha sido un cambio radical para el equipo, porque yo que lo he vivido otros años y tal, de yo realmente me concentro para acabar el tiro y una vez que acabo el tiro y salgo y yo digo que ya estoy preparado para recibir ese feedback, se da ese feedback. Entonces, para mí eso ha sido un cambio radical para desvincularme con el resultado aún más, ¿sabes? De ese sentido de, no, que es que aquí lo que importa realmente es lo que hago yo en la línea de tiro, ya salgo de la línea de tiro y ya cuando a mí me apetezca, ya digo a mi compañero para que me dé ese feedback para si tengo que tomar una decisión de tocar visor, de darle más energía, de regularme más, pero eso para mí fue muy determinante. Claro, expliquemos esa dinámica, porque esto es algo que hemos empezado a hacer desde que fuimos a Ibiza. Sí, desde que fuimos a Ibiza, pues claro, fue como Carlos se metió así un poco como en la dinámica del equipo a preguntar pues un poco de ¿y esto lo hacéis en competición? No, porque como estábamos en el entreno siempre, pues nosotros con el catalejo, ¿no? Pues uno está tirando, el otro está esperando para entrar y el tercero está en el catalejo. Claro, cuando llegamos a la competición, eso siempre ha cambiado por completo, porque el que estaba en el catalejo era el entrenador y el tercero estaba como, pues sin hacer mucha cosa, o sea, no tenía ningún tipo de rol o misión en ese sentido. Y fue como pensar eso y tal, y también lo que dice Pablo un montón de, yo tiro mi flecha, acabo bien el tiro y cuando ya salgo del tiro, gritábamos los tres, decíamos ya, para avisar al compañero que está en el catalejo de que habíamos acabado el tiro y como ha dicho Pablo, nos podía dar ese feedback y para mí eso ha sido también súper importante porque era un momento que era para ti y ya cuando tú salías, tú decidías cuándo te podían dar ese feedback y la verdad que eso para mí ha sido también súper bueno y lo he notado muy bien y yo creo que va a seguir para mucho tiempo eso. ¿Tú cómo has visto eso? Porque a mí me gustaría comentar algo, pero me gustaría saber también un poco tu opinión para dar luego el feedback por qué lo planteamos hacer así, ¿no? Claro, o sea, a ver, en Ibiza, que es lo que estamos comentando, establecimos dos dinámicas diferentes para el equipo importantes. Una es esta, de que el tercero esté en el catalejo, entonces tú en tu caso estabas con los prismáticos, entonces eso a mí me ha parecido ya muy bueno porque yo, por ejemplo, en Florida o en otras situaciones, claro, si el entrenador tiene el catalejo, yo me he visto, sales a tirar, miras, ¿qué ha sido? No le he escuchado bien, el que está ahí de tercero está de intermediario pero que no sabe muy bien qué hacer y entonces es como que estamos ahí más individuales, cada uno es como, ¿qué he hecho yo? ¿Sabes? Y nos perdemos. Pero aquí me parece brutal porque, imaginaos, entra Andrés, tira, va, muy buena, y ya cuando sale yo entro, tiro, claro, yo cuento mi visión que es la que conozco, ¿no? Entonces yo tiro, salgo, digo lo de ya, que ahora te explico un poco más el tema, y entonces claro, me dicen lo que sea que haya sido, digo, he compensado tal, pero ya está siendo comunicación dentro del equipo, no es con el entrenador, entonces estamos ahí todos, y claro, yo me voy al catalejo, animo, vamos Pablete, no sé cuál, no sé qué, y entonces ya luego me conecto yo con Pablo, cuando él sale me dice, ya, he acabado, pues yo le digo, muy buena, 10 abajo, tal y cual. Y entonces él dice, vale, estaba apuntando al centro. Entonces estamos ahí conectándonos nosotros y realmente contigo no era como, ¿qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo? No, estábamos el equipo y ya luego tú nos dabas los apuntes necesarios, que a mí me pareció muy bueno de recalcar que tus indicaciones no eran ni más ni menos de las necesarias, eran pocas y eran las que necesitábamos, pero el equipo estaba funcionando, ¿sabes? Entonces el tema de tener nosotros el catalejo me parece súper bueno porque aumentó la compenetración nuestra. Y lo de decir ya, pues al final es lo que ya venimos haciendo, que eso es un poco más técnico, ¿no? De acabar el tiro, de no soltar y ir a otra cosa, sino centrarte y esperar hasta que den el feedback es muy bueno. Porque yo a veces me parecía que yo hacía así, ¡pam! Y de repente, 10, muy buena, entonces yo ya, o se me escapaba la sonrisilla, o ¿qué pasa? Que a lo mejor se te empiezan a ir y te dicen 9, 8, tal, y entonces ya te encuentras soltando y diciendo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha sido? ¿Sabes? Porque estás esperando que te lo digan. Entonces aquí, como tú tenías que hacer así, salir, tal, decir ya,
y ya dialogar, ya lo ves mucho más frío. Claro. A mí No, me yo re- lo... sí. A mí me recordó un poco cuando lo preparamos los Juegos Olímpicos con Elías, era que hacíamos un poco parecido, pero levantábamos el dedo. Ujú. Y era como trabajar ese túnel, ¿no? Que en ese túnel es tuyo, tú con la diana. Entonces ahí no se puede meter nadie. Y claro, imaginaros ahí pues todo el ambiente de los juegos, o sea, eso es lo más dopaminesco que se puede vivir, ¿no? En una final. Y a mí me recordó, y no sé por qué, lo había dejado de hacer este año, ¿no? Lo de acabar el tiro, pero haciendo un gesto, haciendo X. Y a mí eso me ayudó un montón a no buscar, o sea, a no buscar esa aprobación. Eso que me dijiste tú, me acuerdo en el round de, pero disfrútala, pero ya que encima la has tirado muy bien, disfrútala, no te cortes en no disfrutarla, porque ese disfrute es lo que te va a hacer que te prepares mucho mejor y que estés mucho más preparado para la siguiente. Eso Claro. sí que es verdad que a mí me ha venido, ya tanto como al equipo, también a nivel individual, súper bien. Claro. No, yo reflexionando como técnico, yo creo que al final mi rol como técnico, creo que es el rol que tenía que tener un técnico, no tiene que estar pendiente de las flechas o del resultado, tiene que estar pendiente de eso, del funcionamiento del equipo, ¿no? Entonces a veces nosotros también, o sea, yo siento nervios, tengo ganas de que se gane y quiero resultado, pero claro, tengo que contenerme y tengo que contener mi emoción diciendo, no, mi trabajo aquí no es estar mirando las flechas, diciendo las flechas, pensando que mi trabajo es ver cómo estáis tirando y si os puedo ayudar o dar algún consejo tirando o cómo estáis funcionando en el equipo, ¿no? Entonces, en este aspecto, lo que decís de mi rol de no tener el catalejo, tener los prismáticos, porque yo me manejo mejor, además a la vez que estoy viendo cómo tiráis, veo dónde va la flecha, entonces puedo dar feedback con relación a lo que yo he visto cómo tiras, a dónde está la flecha, pero doy el feedback de cómo tiras. Y vosotros, a la vez, yo creo que estáis cada uno cumpliendo un rol más concreto, uno mira por el catalejo, ve su flecha después justo de haberla tirado, con lo cual puede tomar sus decisiones de compensar, de mover el visor, tal, y no es lo mismo que si te lo dicen de fuera que si tú lo ves, es que no tiene nada que ver, creo yo, luego Sí. lo confirmáis vosotros, pero yo creo que es mucho mejor que vosotros lo veáis, y luego ya una vez que lo has visto, pasas al siguiente puesto, que es el de me preparo para tirar mi siguiente flecha, con lo cual, con la decisión que he tomado, me preparo para tirar, mientras el otro está tirando, que está haciendo su trabajo, ¿no? Y con relación a lo de acabar el tiro, que sabéis que a mí me gusta que lo comentéis y si os va bien, porque sabéis que soy muy pesado en este aspecto de acabar el tiro, Que te cambia la vida. es porque yo creo, ¿Es verdad? ¿No? como arquero, prefiero como arquero, Sí, ¿no? sí, sí, es verdad. Yo creo que muchas veces los entrenadores nos equivocamos también, porque con la buena voluntad, porque intentamos hacerlo bien, es por la presión y por la tensión, ¿no? Estamos insistiendo mucho en que acabéis el tiro, que alárgalo, la expansión, acaba el tiro, no sé qué, pero luego realmente os ponéis a tirar, estamos con el catalejo, con el prismático mirando, y de repente nada más soltar, 10. Y claro, si nosotros como entrenador lo que queremos es que acabéis el tiro, tenemos que también controlar nuestra emoción y posponer esa reacción emocional, es decir, vamos a retrasar el feedback que le doy. ¿Por qué? Porque cuando él suelta no acaba el tiro todavía. Él tiene que acabar su proceso, acabar bien todo lo que es su dinámica de cada tiro, y cuando él baje los brazos o cuando él lo indique, como hacíais vosotros por equipos, que decíais ya, que era cuando tirabais, estabais en vuestro mundo todavía tirando esa flecha, y cuando ya salíais y decíais ya, quiere decir que para vosotros ya esa flecha la había acabado. Pero entonces en ese momento ya os podíamos decir el resultado, cómo os hemos visto tirar, lo que sea, pero si nada más tirar, nosotros, a nada más soltar la flecha, nosotros o el técnico o vuestros compañeros, ya le decís algo, bien, no sé qué, bien tirada, 10, no sé cuántos, tal, lo estás sacando de su tiro todavía, ¿no? Entonces yo creo que ese aprender a posponer esa respuesta emocional que os pedimos como arqueros, nosotros también los técnicos tenemos que tener cuidado de, hostia, vamos a, espera, ese silencio inquieto que hay de esos 2-3 segunditos después de soltar que no se dice nada, porque sabes que el arquero sí que está haciendo su proceso, entonces déjalo que acabe su tiro, y cuando ha acabado, luego le das el feedback de la flecha, de cómo ha tirado, de lo que él necesite, ¿no? Entonces yo creo que eso, si os ha... Sí. Porque eso lo comentamos en Ibiza, ¿no? La concentración que tuvimos en Ibiza, por eso, porque yo estaba observando el equipo y digo, hostia, estamos diciendo las cosas muy rápido, ¿no? O incluso a veces yo mismo me he visto mirando, venga bien, un 10, no sé qué. Y digo, hostia, ¿para qué? ¿De qué le sirve si la flecha ya no le voy a cambiar? Pues muy rápido que se lo diga, esa flecha ya está tirada, entonces puedo esperar un poquito a darle el feedback, a que él acabe bien y luego sí se lo daré, porque le va a ayudar a la siguiente flecha, lo que decías tú. La verdad que yo, por ejemplo, con esta dinámica he visto dos beneficios bastante grandes.
Y es que el entrenador muchas veces con el catalejo solo ve el resultado, pero es que con los prismáticos también ve cómo vuela la flecha. Y tú, por ejemplo, tienes la sensación de que la has tirado bien y hay que compensar o no hay que compensar, y dice, no, se la ha llevado entera. Y entonces, joder, pues hay que compensar, hay que tomar una decisión. El viento, ¿no? Que Claro, a lo mejor el o sea, entrenador se lo la que lleva hace. así. Porque se ve, ¿eh? Claro, Se ve porque se perfectamente. ve, pero tú en un catalejo solo ves el resultado. Y luego, eso para mí una cosa, y luego que ya no solo estás en el momento presente cuando estás tirando, sino que cuando sales, tú ya vas a coger el catalejo, ya estás pensando en, oye, tengo que recordar no decir el resultado hasta que mi compañero me diga ya, entonces ya estás en el momento presente hasta que él diga ya, y luego encima cuando sale el arquero, normalmente dice dónde ha compensado, entonces tienes que estar en el momento presente para pensar que él te va a decir un resultado y se lo tienes que decir al que acaba de entrar. Entonces, en todo momento estás en el momento presente. Es y un engranaje ahí. Sí, es como bien. todo el rato momento presente. Y yo lo que sentía antes es, yo estoy en el catalejo, pero estoy pensando en regularme, no sé qué, pero que muchas veces se te iba la, vamos a decir, la castaña, ¿no? De, joder, es que si metemos un 30 gano, o si meto no sé qué, ¿sabes? Entonces, ¿qué? Eso es lo que me hace estar en el momento presente de que tengo un objetivo en el equipo. Aunque no estoy tirándola, pero sé que tengo que estar pensando en que él diga ya, en que dónde ha dicho tal. Entonces, estar, pues eso, pleno. En eso. Y a mí eso me ha encantado en ese sentido. Qué guay. Qué bueno. No, es que estaba pensando, si me dejas pensar un poco más, reflexionar un poco más. No, bueno, yo ya... Lo que yo te ya- quería preguntar, que se me ha ocurrido antes, es claro, porque hablabas de tu gestión emocional y eso, me interesaría bastante como técnico, cómo lo viviste, porque además que tampoco llevas años sin estar acostumbrado a lo que es el circuito internacional. ¿Cuántos años llevabas en...? Bueno, hacía muchos años. Hacía mi última competición internacional, no sé si fue 2011, 12, ¿sabes? A nivel... O sea, ya hace un montón de años. Claro, encima me imagino, venimos aquí al Campeonato del Mundo encima, fuera... Bueno, estuve en Madrid, en la Copa del Mundo de Madrid, Bueno, eso sí, sí, pero, claro. pero de esta temporada Sí, que pero he hecho ahí estas era dos hace salidas, nada, ¿no? hacía Entonces, muchos claro, más años. es venir aquí a Corea, que es como más Campeonato del Mundo y tal, y encima era la primera eliminatoria que hicimos, ¿no? El equipo ¿El qué? español, en general, el global, fue la primera momentos de tensión, me refiero. Porque ya luego lo tuyo del mixto, todo eso fue después. Pero ya lo que voy es que el... Sí, bueno, habían tirado los compuestos primero, Sí, habían Claro, tirado bueno, los pero compuestos. pero de recurvo los era el principio. Porque Entonces, además claro. nuestra primera eliminatoria fue antes que las de las chicas, porque ellas quedaron séptimas, me parece, en el round Eso por es. equipos que tenían bye, Eso porque es. pasaban directos a la siguiente eliminatoria. Entonces, claro, nos ponemos en la situación de que estamos en el Campeonato del Mundo, tiene buena pinta y vamos pasando eliminatorias, que estamos ahí, y claro, tú estás ahí dentro y dices... Bueno, pues eso, que me gustaría saber qué dices, o qué piensas, o cómo lo gestionabas, o Ya. qué aparece ahí, ¿sabes? Porque sé lo que un poco nos pasaba a nosotros, pero... A mí sí que es verdad que, que me sorprendió un montón, tanto en Madrid como aquí, la tranquilidad que transmitías desde, o sea, hacia afuera. Yo no sé cómo estarías por dentro, pero era como, no tiene ningún tipo de emoción, no sabes si es buena o mala, es como te dice lo que te tiene que decir en cada momento y ya está. Está ahí formando Eso se me veía a mí desde Sí. fuera. desde fuera, sí. Desde O fuera sea, como sí. que de repente no había ningún tipo de emoción. Y Claro. entonces, claro, a ti te hacía, pues eso, ni estar, vamos ganando, ni vamos perdiendo. Es como, es lo que toca, Claro. y hago lo que toca, y ya Como está. os voy a ayudar. Y ya a mí está. me Entonces, pareció... sabes que hay alguien detrás que te va a ayudar, Sí. sin... Te va a decir lo que está pasando sin ningún tipo de juicio, pero de manera neutral. No sé cómo explicarte. No... Y eso a mí también tengo que decir que eso me ayudó, ¿sabes? No es de decir, si vamos ganando vamos así y si vamos perdiendo vamos checos. No. ¿Sabes? O sea, No, me parece eso- muy buena reflexión, que me la anoto para pensarlo, porque no lo he pensado exactamente de esa manera, pero sí que al final yo también lo vivo y lo disfruto estando presente, ¿no? Entonces, para mí la presencia es eso, no estar ahí que si voy ganando, que si voy perdiendo, que si con la expectativa o con el pasado, lo que... Si estamos viendo esta situación, vamos a vivirla. Y para mí, pues claro, hacer mi rol de técnico es mi trabajo, estar presente, observando al equipo, viendo estirar a cada uno, y si no hay nada que decir, no decir nada. O sea, yo creo que como entrenador, por lo menos a mí me gusta verlo así, es cuanto menos haga mejor. O sea, porque si haces mucho tienes más probabilidades de equivocarte. Si haces poco, pues seguramente vas a acertar más. Y con vosotros tres tirando, como estabais tirando y metidos, poca cosa había que decir, estabais tirando espectacular, ¿no? Es decir, y cuando había que decir algo, pues sí se decía, pero no es...
el protagonismo es vuestro, ¿sabes? Pues sois vosotros los que estáis tirando. Entonces, con lo cual yo simplemente haceros un poco de espejo, ¿no? De cosas que no veríais vosotros quizá o no os dais cuenta, pues desde fuera quizás se ve de otra manera. Pues lo mismo a nosotros nos pasará, a los técnicos también se nos ve desde fuera, y lo que decís. Lo que decís tú, tú has dicho, ¿no? Como se te veía ahí como muy tranquilo o muy... que no tenías emoción. No, o sea, daba igual si habíamos tirado bien, mal, si íbamos perdiendo, ganando, si íbamos empate. O sea, daba igual cómo hubiésemos tirado, si también hubiésemos tirado técnicamente mal o bien. O sea, era como, tenías que decir lo que tocaba en cada momento cuando lo tenías que decir. Y además, como lo decías, que era como, imagínate que 4-0 contra Estados Unidos. Venga, chicos, un poco más, bajad las revoluciones. Venga, chicos, bajad un poquito las revoluciones. O sea, también el qué decías, pero también, sobre todo, yo creo que era muy importante, más que el qué, el cómo. No, yo desde luego, haces también un esfuerzo por regularte, igual que hacéis vosotros cuando tiráis. Yo creo que los técnicos tenemos que hacer nuestro entrenamiento para regularnos. Y es verdad que esto lo vas también cogiendo con la práctica, y luego si lo has vivido como arquero, como en mi caso, pues claro, ya es diferente. Yo me pongo en la situación y digo, hostia, sé cómo estaría aquí como arquero, pues ahora mi rol no es como arquero, es como técnico. Entonces al final esa regulación emocional mía es muy parecida, ¿no? Y por ejemplo, Carlos, o sea, nosotros yo sé que sí, porque nosotros bueno, no sé si todas las noches os habéis estado visualizando, pero bastante asiduamente. Ya en cuanto llegas al campo de las prácticas, que ya sabes que vas a competir ahí, nosotros nos visualizamos tirando y tal. ¿Tú te has visualizado en el catalejo, o sea, en el catalejo no, en ese momento los prismáticos, o cómo vas a estar gestionando todo el tema de la competición, o simplemente te sale de manera natural, quiero decir? Como visualizándolo, no, pero sí que lo pienso. Claro. Y sobre todo ya lo pienso, final... es verdad que lo pienso ya más cuando me estoy metiendo en la dinámica, cuando estáis empezando, estáis calentando, me pregunto, ¿no? ¿Cuál es mi rol aquí? ¿Qué es lo que yo puedo hacer para aportar? Yo me lo pregunto a mí, ¿no? Claro, o sea, ¿cómo me quiero ver? ¿Cómo me quiero ver? Y sobre todo, ¿qué puedo hacer yo para ayudar? ¿no? Y muchas veces me recuerdo, no sé, inconscientemente o tal, es como diciendo, haz poco. O sea, no intervengas si no necesitas intervenir. Es un poco la respuesta que yo me doy. Porque muchas veces creo que te saldrá a decir más cosas, ¿no? Claro, decir, y hostia, veo que vais perdiendo un empate, es como quieres ayudar, ¿no? Y es lo mismo que les decimos a los arqueros, cuando vosotros estáis tirando para tirar bien, lo que tenemos que hacer es simplificar, no añadir. Sí. Es decir, muchas veces hacer un tiro más simple, mucho más concreto, atendiendo a muy pocas cosas, y que eso que hagas lo hagas bien y ya está. Pues al final mi rol es igual, como diciendo, Carlos, no intentes controlarlo todo. O sea, tú no vas a poder hacer que las flechas vayan al 10 porque tú le pongas muchas ganas. Tú tienes que dejarles tirar a ellos, confiar en que ellos van a hacer bien su proceso, su tiro, y tú simplemente hacerles despejo, y si ves algo, decirlo. Pero yo, en mi trabajo casi más no a ver qué voy a hacer, sino a ver qué no voy a hacer. O sea, tu trabajo no la líes, haciendo más cosas que no necesitan los arqueros, ¿sabes? Ese es que a veces puede ser que lo consigas y otras veces no lo consigas, porque lo haces con toda la buena voluntad del mundo, pero oye, te puedes equivocar, ¿sabes? Los entrenadores también nos equivocamos. Sí. Pero bueno, por lo menos si eres consciente de eso, y ahora con el feedback que me estáis dando vosotros, pues yo tomo nota de, ostras, pues la verdad que seguiré por ahí porque a vosotros os ayuda, por lo que me decís, ¿no? O sea, que un poco la reflexión es como si te grabaran, ¿no? ¿Cómo te quisieras ver, ¿no? O sea, te quieres ver con esta cara, te quieres ver... Porque, vamos, eso sí que lo hemos hablado un montón en el equipo, que a mí, por lo menos, a mí me ha ayudado un montón el visualizarme y el verme de, coño, si te grabaran ahora, con qué cadencia, con qué cara, hablando de qué manera y tal. O sea, eso es un poco lo que tú antes de empezar, ¿no? Dices, pues yo quiero transmitir esto y esto. Y quiero, pues eso, en ese sí caso lo planifico, decir, por eso digo lo pienso, ¿no? Y hago un poco como ese teatro también. Que es importante, ¿no? El saber cuál es tu guión de como actor, ¿no? Claro. O sea, tú saber en qué situación, cuál es mi cometido ahora, qué puedo aportar, y todo lo otro, seguramente, si no sabes si va a ir bien, mejor no lo hagas. Claro. O sea, lo justo que sepas que puede ayudar. Eso sí lo planteo yo como técnico, claro. Claro, a mí eso me ha molado porque no sé cómo lo sentís vosotros, pero es lo que tú decías. El llevar esa dinámica de técnico, de hacer más bien poco que mucho, a mí me mola bastante como arquero. Porque, claro, no es que vaya con mala intención ni mucho menos, pero a veces me da la sensación de que yo he estado como... Si ya es difícil gestionarnos entre nosotros para empezar, es como que había otra persona más que gestionar, o sea, no gestionar nosotros, pero que de repente te dan mensajes que, hostia, ahora tienes que analizar, venga, ¿qué nos ha dicho el entrenador, tal y cual? Entonces, con tu caso era como, sabías que había siempre una figura a la que te podías apoyar, que te decía alguna cosita y tal y cual, pero nosotros estábamos en el equipo, ¿sabes? Como que dejabas
hacer al equipo y ser el equipo, ¿sabes? No estabas ahí... Sí, entiendo, entrando, ¿sabes? porque precisamente yo como técnico lo que creo es que el arquero que lleváis dentro, vuestra esencia de arqueros, con todos los años que lleváis, con toda la experiencia que tenéis, ya la tenéis dentro. Digo, yo no estoy ahí para decir, ahora sube el codo, ahora tira no sé qué, o ahora acaba más haciendo no sé cuánto. Eso lo sabéis hacer vosotros. Yo casi es más la gestión emocional, es a la regulación, confiar en que vosotros vais a hacer vuestro trabajo. Y como mucho, que por eso a mí siempre sabéis que me gusta preguntar, ¿qué vas a hacer tirando? Es como, ¿dónde vas a poner tu atención? Porque yo te voy a intentar dar feedback o ayudarte sobre lo que estás trabajando. Pero no al azar, pon el cuerpo más recto. Yo no estaba atendiendo a mi cuerpo, ¿para qué me sirve ahora poner el cuerpo recto si yo estaba atendiendo más a mis ojos? Pues si yo sé que tú estás atendiendo, yo que sé, alargar la expansión, pues te voy a reforzar eso y voy a recordarte lo que tú estás trabajando. Si tú estás haciendo lo del peso o lo del cuchillo que decíamos, ¿no? Tú la sueltas. Sí, vamos a comentar eso, ¿os parece? Yo, que estamos haciendo cada uno como para también que sepan en ese momento de tanta tensión qué hacemos cada arquero, ¿no? Claro. Y entonces yo os pregunto, ¿qué hacíais vosotros? Vale, tú que eres el que abre... ¿Qué hacíais tirando por equipo, no? Como diciendo, ¿Tú qué harías para meter tomos? Porque la gente se puede preguntar, decir, ostras, mira, aquí el equipo tirando muy bien, tal, y en esos momentos de presión, tirando contra... Bueno, con esta situación que es complicada, entonces, ¿qué hago? ¿Qué hace un arquero de esta talla mundial cuando está tirando eso, ¿no? ¿Qué es lo que está pensando cuando tira o qué es lo que hace? Pues bueno, yo no sé, contigo sí que lo hablé, claro, porque preguntaste qué íbamos a hacer, pero con vosotros no sé si lo había hablado. Yo lo que tenía como los 4 pasos, ¿no? Por decirlo así, en el tiro. Uno era la regulación aquí, era sobre todo como regularme yo física y emocionalmente antes de subir y conectarme con la diana. Y luego cuando ya acababa el tiro, pues conectarme otra vez con la burbujita esa que decíamos de otra vez conectar con eso. Y luego entre medio del tiro era, pues durante lo que es el proceso, atender un poco a este hombro, a dejarlo bien firme. Y luego durante la expansión era, pero sobre todo era como para mantener la atención, no era que yo lo hiciera aposta, era pues mantener la atención en las escápulas, cómo se juntaban, incluso a veces cómo iban un poquito hacia la diana. Pero sí, observador, ¿cómo era? Sí, o sea, era como, yo no lo hacía, o sea, yo no pensaba en eso como para hacerlo, sino yo pensaba en eso porque sé que me va a salir y era como para mantener la atención en algo, ¿sabes? Pero sí que es verdad que lo que estoy hablando con Carlos, yo por ejemplo en el round, todas las entradas, 1 o 2 flechas o incluso alguna más, dependiendo de cómo me encontraba, solo atendía desde que subía hasta que terminaba el tiro en mantener esa burbujita y en la regulación física para ir como no esperar a que te vayas para corregirlo, sino vale, pues como sé que eso funciona y no es algo muy diferente a lo que hago, pues lo voy haciendo una vez cada serie, en una flecha tal, o en 2 si lo necesito, para como, vale, chequearlo, para asegurarme de que eso está bien y que no va a saltar. Que no va mal, ¿no? Claro. Y eso era un poco lo que Entonces, así resumido, más o menos en el tiempo del tiro, o sea, ¿podrías más o menos describirnos? Imagínate, aquí el hombro, aquí el no sé cuál, ¿cómo sería? Imagínate yo sobre todo cuando yo estaba aquí abajo era como me regulo, respiro un poco y me conecto bien, y cuando estoy subiendo sobre todo me fijo en fijar este hombro un poco, el hombro de arco, y cuando llegaba aquí era pues pensar en eso de las escápulas, mantenerla, que notar cómo se mantienen juntas todo el rato, y cuando acababa el tiro, pues si se me había ido lo que sea, pues chequear que yo estaba otra vez como bien conectado conmigo y con el tiro. Y cuando era ese pequeño check, era sobre todo pues me conecto con la burbujita esa de mi regulación y lo mantengo todo el rato lo más bajo posible, todo el rato, hasta acabar el tiro. Esas flechas eran solo exclusivamente eso. Muy bien. Y por ejemplo, Andrés, en ese caso, ¿te hablabas o simplemente lo sentías, quiero decir? Era más sentirlo, pero sí que es verdad que en alguna flecha sí que me hablaba. A veces era, cuando yo iba por aquí, pues era un poco, me decía, por ejemplo, y ahora manténlo abajo, por ejemplo. Claro, ¿sabes? Pero era sobre una todo verbalización. Como Sí. estrategias, ¿no? Quiero Sí. decir, para no irte a Claro. pensamientos o tal. La verdad que... ¿Y vosotros cómo? Qué bueno. ¿Qué Pues hacéis yo, vosotros? así siguiendo con el orden del equipo, pues yo entraba en la línea de tiro y lo que hacía era, bueno,
como he dicho antes, como me estaba dando, yo venía de hacer por la mañana, que además fue seguido, un round que había dado un nivel muy por debajo en puntuación, vamos, hasta el punto que ya no seguí por individual, ni siquiera pasé el corte, ¿no? Entonces, claro, me estaba dando y estaba ahí un poco intentando a ver cómo lo corrijo, porque no es algo de que no me va muy bien y paso, es algo de que cada vez que suelto me estoy haciendo daño, ¿no? No, y además desvías la flecha. Y estoy desviando la flecha para 6 para un lado, era un desastre. Entonces, claro, yo digo, hay que arreglarlo de alguna manera y yo me noté ahí un poco en el round y con ellos al principio en los calentamientos como intentando arreglarlo, ¿no? Entonces al final optamos por quitar cosas para dejar que ese arquero, ¿no? Que esa esencia que llevo dentro, que ya sabe hacerlo, pues salga. Y entonces solo fijamos en 2 cosas. Una cosa era que era un poquito también parche para no darme y era que cuando cogiese así estuviese con el pecho como en la tierra y con echado hacia adelante para no venirme aquí atrás y no meter Era una cuestión un poquito más técnica, pero yo lo conectaba no como voy a hacer la técnica, sino era como más... Una actitud, ¿no? Una actitud de valentía hacia la diana, de mantenerme aquí dentro, y entonces subía los brazos aquí como atacando y ya cuando ya empezaba a abrir, que ya sabía que no me iba a ir hacia atrás, o sea que ya esto peligraba menos, aunque me di también, pero ya por lo menos entraban, porque me dolía menos. un poco, pero ya entraban, ¿no? Entonces cuando ya había hecho eso era lo del cuchillo que comentaban, ¿no? Que el cuchillo es, pues como yo a veces tengo unos tiros un poco flojos, como que adorno, el cuchillo es la idea de... no de atacar, de ser un asesino. Sí, una cosa precisa, que a veces tú lo adornas un poco, es como que hay... Eso ya como así bonito, pero muchas veces no es efectivo, entonces el cuchillo es ¡pam! Y ser efectivo, ¿no? Entonces era eso, primero era tierra, era atacar a la diana, subía y ya era cuchillo, ¡pam! Y tiraba así, y entonces ahí me reconectaba otra vez con esa esencia, con toda esa tensión, con ese haber mantenido la posición y no haber adornado, y entonces ya salía, yo me mantenía, eso sí que lo estuve haciendo todo el rato, que bueno, tú lo sabrás porque me veías, mantenía los ojos como cerrados, así como atacante, te chocaba así y ya decía ya, y entonces ya abría los ojos, era como que ya me salía del tiro, ya que ya estaba preparado para recibir ese componente emocional y ya de verdad me desconectaba. Sí, que eso ya sería después, incluso cuando has salido de línea de tiro. Yo me quedaba aquí, yo reconectaba con el que estaba, pero cuando ya salía no es que ya me fuese, sino que cuando salía seguía regodeándome, porque además era chulísimo, estaba disfrutando mucho, ¿sabes? Y entonces ahí ya te chocaba y ya decía ya. Sí, pero vamos, en resumidas cuentas, ¿no? Como le dices Andrés, tú hacías 2 cosas, conectabas abajo, ¿no? Conectar abajo atacando, con esa energía, conectar abajo, y ahora cuchillo, pam, y hacia ahí. Y ahí acababa el tiro reconociendo esa posición. Muy bien. Eso es lo que tú hacías. Además es lo que tú también me ayudabas muchas veces, porque era, venga, conecta abajo, entonces yo conectaba y me decía, muy buena, y ahora cuchillo, ¿sabes? Que tú lo dijeses también me ayudaba en muchas situaciones. Claro. Sí, es como un recordatorio. Yo mi trabajo precisamente es ayudaros a que os salga lo que vosotros queréis hacer, que sois los que tiráis. Entonces eso eran 3 cosas. Eran conectarme aquí, lo del cuchillo y acabar el tiro reconociendo esa posición. Ok. ¿Tú? Yo, por ejemplo, un poco parecido también. Al final lo que yo hacía, que en el set yo me conectaba con la tensión que yo tenía en las manos y una vez que ya empezaba a abrir, o sea, que subía los brazos, era como que me visualizaba una pelota entre la escápula derecha sobre todo, entonces ya creaba como esa pelotita, entonces la iba cerrando durante todo el proceso y cuando llegaba a mi posición final lo que me visualizaba era qué tensión tengo en la pelotita y en mis manos y lo ajustaba, entonces ya acababa el tiro. Entonces, luego también acabas el tiro regulando tu tensión física. Tanto en la pelotita como en las manos. Ajá. Y luego, por ejemplo, como herramienta, cuando, por ejemplo, dijiste lo de vais muy rápido, tal, ir con más cadencia y tal, lo que ahí yo apliqué, porque sé que es una herramienta que me funciona muy bien, es coordinar el tiro con la respiración. Ajá. Entonces yo aquí cojo y echo aire, cojo, suelto un poquito y entonces en la expansión lo que voy haciendo es ir soltando un poquito lentamente, pero no como echándolo yo, sino que esa misma rotación echa ese aire, ¿no? Entonces luego ya aquí yo luego lo mantengo yo hasta lo que yo quiero, vamos a acabar el tiro con la tensión y ya me salgo. Un poco eso es lo que ya hablamos antes de empezar el Mundial, un tiro simple y que no da mucho margen a divagar y... Claro. Sí, son cosas muy concretas, Sí. específicas, que algunas son un poco más técnicas, otras menos, pero que no estoy intentando controlar, tirar bien técnicamente, estoy dejando que mi tiro salga con lo que yo he entrenado, ¿no? Yo creo, yo lo veo un poco así. Incluso cuando vas a la técnica, yo para mí, por ejemplo, en este caso que yo iba a la técnica para no darme, incluso ahí estás conectando con algo emocional o más global, más de actitud.
¿Sabes? Porque yo no era conectar, pues lo que he dicho, de ponerme así y ahora subir para no darme, no, porque entonces ya la lías del todo, ¿sabes? Era como una actitud que sé que me va a ayudar un poco técnicamente, ¿sabes? Entonces es un tiro muy simple, es como, tú tenías 4 cosas, ¿no? Sí, o sea, Yo tenía 3. eran 4 cosas, 2 de ellas era aquí regularme Claro, y es aquí regularte, es el inicio y el final de Claro, regularte el y 2 inicio y el entre final, medias. y 2 desde que tiro. tú subes los brazos hasta que sale el tiro. Claro, yo en mi caso era una para el principio, una para el final y luego un grueso, que era lo del cuchillo en todo el tiro, que esas eran 3, ¿y tú cuántas Yo muy tenías? parecido, porque al final yo me regulaba aquí, luego tenía el grueso de lo de la pelotita, que cada vez lo hacía más pequeño y era como un movimiento continuo, y luego regularme aquí, o sea que al final un poco igual. Sí, en este caso de lo que estamos hablando es del foco atencional, es Sí. decir, dónde estabais prestando atención vosotros plenamente, porque precisamente para poderse concentrar, no hay que estar concentrado, pero para poderse concentrar lo primero que hay que hacer es saber dónde me quiero concentrar, porque por mucho me digan, tú concéntrate, si no sé a qué concentrarme no me puedo concentrar. Entonces lo importante, por eso lo pregunto yo, intento ser un poco pesado en ese aspecto, de decir, ¿qué vas a hacer? ¿Qué quieres hacer cuando tires estas flechas? Porque si no tienes claro qué vas a hacer, seguramente tu mente va a divagar y va a empezar a buscar, a ver qué hago y a controlar la técnica. Pero en cambio, si lo tienes muy decidido, no, yo voy a atender lo que tú dices, yo voy a atender a mi pelotita a la espalda, cómo la voy aplastando, cómo la mantengo, y luego además voy a regular la tensión al final. O sea, si te concentras en eso y haces eso, precisamente estás dejando que tu cuerpo, con todas las flechas y miles de flechas que tienes y los años de experiencia, tire como tiene que tirar para enchufarla, ¿no? Que el trabajo previo tiene que estar, porque si no hay este trabajo previo, no. Pues ahora voy a poner yo la atención en la pelotita y me va a salir en la espalda. Pues no, si no has hecho el trabajo previo no sale. Pero una vez hecho ese trabajo ya es diferente, ahora sí que sale. Entonces es el foco atencional que tú mantienes cuando estás tirando. Vale, hablando de trabajo previo y limitándonos a la parte de equipo, que es un poco de lo que va este episodio, ¿qué trabajo cuando hemos ido a Ibiza, que hemos hecho sobre todo mucha parte de equipo e incluso hemos hecho dinámica de equipo, cuando hemos también hablado con Pablo del Río, que es nuestro psicólogo, y hemos hecho conferencias también sobre esto, qué dinámicas o qué cosas también para dar ideas se pueden hacer? Tú también podrás aportar mucho desde entrenador, psicólogo deportivo, qué ideas se pueden hacer y hemos hecho y nos han funcionado y qué conclusiones hemos sacado como equipo, porque de Florida aquí ha habido un cambio espectacular en el equipo. Entonces, ¿cómo lo hemos hecho? A mí una cosa que nunca había analizado, y fue tú el que lo comentaste, fue como, pues al final, el tema de lo de la confianza, los mensajes que damos, ¿no? A veces en el equipo, cuando tú le dices, no, pero vigila el peso en los pies, no sé qué, como además muchas cosas, cuando entra el deportista en la línea de tiro, a mí me gustó mucho tu reflexión de, joder, es que parece que cuando me decís tantas cosas como que no confiáis en mí de que lo voy a hacer bien. A mí me gusta mucho más que el, vamos, no sé qué, tal. ¿Por qué? Porque al final es como un mensaje corto, conciso y claro de que todo ese apoyo va a que confías en mí, en que la voy a enchufar. Y a mí eso me gustó porque nunca lo había reflexionado, ¿no? Era como que alguien te hablara y tal, no sé qué, y que te recordara pues tu trabajo, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, la pelotita, no sé qué, pero si tú me dices mientras que estoy tirando, vigila la tensión en las manos, luego la pelota, luego regúlate, no sé qué, parece como que yo soy un robot y necesito que estés ahí con la varita todo el rato, ¿no? Entonces, a mí eso me gustó mucho, esa reflexión que hiciste, porque, claro, al final creo que ha dado con mucha confianza al equipo y quería recalcar esa parte que me gustó. Que bueno, claro, yo lo hice un poco porque yo, claro, cuando va a entrar Andrés, pues le digo, vamos Andrés, lo que sea, pero luego cuando yo salgo y digo cualquier cosa, pero entra Pablo y yo me pongo el catalejo, pues a mí me gusta animar. Entonces, claro, yo me figuraba, yo normalmente yo entro ahí, lo miro y digo, aquí llevamos un 50, me va a meter un pedazo de X Pablo, pero del copón. O sea, entonces, claro, que no, ¿verdad? Pasa mucho. Entonces, ¿qué es lo que hago? No digo, por positivo venga, no te falta, ¿no? Claro, entonces, ¿qué es lo que hago? No digo, venga Pablo, la pelotita, ven, en esta flecha tú puedes hacerlo. Claro, ahí le estoy acojonando. ¿Sabes? Entonces yo lo que digo es, vamos ahí, Pablitón, dale duro, ¿sabes? Y yo ya me quedo ahí como con las palomitas diciendo Sí, la es como que sabes, confías en que él lo va a hacer, entonces... Entonces yo digo, hostia, conectar con esa idea de confianza, ¿sabes? Yo creo que le transmito más confianza, o yo cuando confío en Pablo, yo lo que me sale es decir, vamos, Pablitón, ¿sabes? Como diciendo, es que está en tus manos y la vas a clavar, ¿sabes? Pues eso tiene mucha relación con los entrenadores, ¿eh? O sea, también lo digo porque eso yo me lo aplico a mí, ahora que lo has dicho así, ¿no? Como diciendo, que ellos ya lo saben hacer, que no tienes que tú explicarles cómo lo tienen que hacer, si ellos saben más que tú cómo tirar las flechas, obviamente, o sea, sabéis mucho más que yo cómo tenéis que enchufarlas. ¿Qué voy a decir yo de analizar? No, yo lo que tengo que ver es de lo que os estáis saliendo de vuestro tiro habitual y si os puedo ayudar en algo que
que con lo que sé que estáis reconectando, pero el que tira la flecha sois vosotros y sabéis mucho más que yo. ¿Qué os voy a decir yo de, no, coloca aquí, apunta así? Tú sabes más que yo cómo tener que hacerlo, ¿sabes? Y luego el grito de guerra de que al final Antonio había sido muy pesado, ¿no? El que teníamos que tener un grito de guerra como equipo y bueno, en Ibiza salió bastante fácil, ¿no? Y creo que también ha sido como para gestionar esa, vamos a decir, como todas esas emociones, pues cuando gritábamos era como que sacábamos todo y ya entrabas como más de, venga, ya por lo menos me he desahogado. Claro, sí, te ayudaba yo creo a entrar siempre igual. Sí, era como ese toque de energía, ¿no? Sí. Y a mí una dinámica que me gustó que hicimos en Ibiza, que de hecho la propusiste tú, era el tema de decirnos uno a otro lo que nos ayudaba y lo que queríamos que nos dijeran porque nos daba más tranquilidad y lo que nos viene bien que nos digan. Cuando os vais, ¿no? Cuando estoy un poco perdido. Pero claro, no era decirlo al equipo ya, yo se lo tenía que decir a Javi, Javi a Pablo y Pablo a mí, pero es que claro, cuando yo se lo contaba a Javi, Pablo no lo sabía, entonces Javi le tenía que contar lo mío a Pablo. Entonces claro, también es una forma, yo creo, de estar muchísimo más atento porque es como, vale, tengo que enterarme por si pasa, pero es que ahora se lo tengo que contar a otro compañero por si yo no me doy cuenta que se lo diga a él. Claro, y eso va bien porque además, como lo explica el otro por ti, claro. Si no lo explica bien, el otro puede decir, sí, pero vamos a matizar esto, tal, y entonces también te enteras tú, ¿no? Es decir, que la idea es que quedara más grabado un poco el mensaje. Entonces, a mí eso me gustó un montón porque me ha quedado mucho más claro de cuando, por ejemplo, Pablo se iba o Javi se iba o yo me iba, era como, vale. Claro, estar más atento, ¿no? Claro, estabas atento un poco a los gestos y a la conducta que tenemos cada uno. Porque era como, vale, si yo me empezaba a ir solo, empezaba a no hablar con el equipo y tal, es que algo no estaba yendo bien. Entonces, claro, si tú ya sabes eso, pues mis compañeros pueden estar también un poco más pendientes de, joder, míralo, ya lleva un par de series, imagínate, un par de series que se está yendo, no está hablando mucho con el equipo, cuando hablamos, tal, pues le está pasando. Y ya pueden... Lo detectas antes y claro. como sabes cómo ayudarle, pues le puedes ayudar mucho. Y de ahí la dinámica esa que también hablamos en Ibiza y bueno, que llevábamos mucho tiempo haciendo, sobre todo nosotros, de la típica pregunta cuando vas a por flechas de ¿cómo estás? ¿Qué es lo que te ha pasado por la cabeza? Porque pues simplemente el hecho de decirlo, a mí muchísimas veces me ha ayudado. Y sí que es cierto que esa parte de actor, ¿no? Que decimos de, no, yo estoy aquí, que no me tiembla el pulso, cuando vamos a por flechas es como que ya te desahogas de, no, pues estoy acojonado, o joder, madre mía, me ha saltado el clicker, casi la tiro fuera y he sabido gestionarla y tal. Y simplemente el hecho de decirlo y compartirlo con el equipo es como que aún más te sientes aún menos juzgado, no sé cómo decirte, de que has reconocido o tanto una victoria como una derrota o lo que sea, o sea, un punto fuerte, un punto débil, y a mí eso también me mola un montón. Y luego, por ejemplo, en cualquier caso, ¿no? Que a mí a veces también me pasa de que voy en mi bucle, ¿no? Voy a por flechas y es como que de repente escucho, bueno, ¿y cómo estás? Y dices tú, hostias, ya estaba fuera del equipo, ¿sabes? O sea, no está, o sea, como para cortar eso de irte uno fuera del grupo, ¿no? Eso parece que es una dinámica que nos ha salido muy natural, pero que me parece muy importante. Esa y luego la de, bueno, estar un poco de cachondeillo, ¿no? Del tema que hablábamos de lo del karma y todo esto, que la verdad que lo decimos de coña y tal. Es una tontería, pero parece parece que como que ya vas predispuesto a que te va a salir bien las cosas. Claro. No, yo desde luego ha sido una experiencia muy buena en ese aspecto. Hombre, la experiencia que tenéis vosotros también hace mucho, o sea, que esto lo haces con una gente más novata y es más complicado y poco a poco tienes que ir inculcándole, pero como otro no ha sido ningún trabajo así excesivo, pero que ha habido mucho trabajo, es decir, que no se llega aquí a un mundial y se consigue un sexto puesto o una medalla porque te ha salido el día, o sea, el día no sale si no estás muy preparado, ¿no? Entonces, esa preparación tiene que venir. Entonces, con esto que estáis contando, yo entiendo que es el trabajo que tenemos que seguir haciendo, vosotros como arqueros, nosotros los técnicos, de seguir trabajando poco a poco y un día sale una cosa, otro día sale otra y al final vas, como digo yo, llenando tu caja de herramientas y tus estrategias para que el día que se presenta vayas bien equipado para afrontar lo que tengas que afrontar. Pero no es una casualidad que salga. O sea,
Si no vienes preparado, en estos casos, desde luego no sale ni se acerca, ¿no? Porque está carísimo el conseguir un buen resultado. Entonces yo creo que... No, hablándolo con Fernando, decía, bueno, ya, pero si la tiras mal, pero justo viene el aire y tal, meterla al 10, digo, mira, Fernando, si las posibilidades de tirándola perfecta son altas y de que te metas un 10, pero hay posibilidades de meterte un 9, en el Sutton nos pasó, ¿no? Es un poco la sensación. Joder, para mí yo haría otra vez exactamente lo mismo y yo la misma sensación y recrearía la misma sensación de cómo acaba el tiro, o sea, para mí no hubo un, ay, es que noté que solté para afuera, no, es que no hubo nada de eso y, joder, fueron eso, Javi y yo 2-9, ¿no? Pero es lo que hay. Pues aceptar que este deporte es así, que hay veces que pues, va de probabilidades y ya está, pero cuantas más aumente la probabilidad, pues más veces vas a poder cumplir el objetivo. Sí. Hay, por ejemplo, de lo que ha dicho Carlos, de que al final no es casualidad, a mí hay una frase que me gustó, que es la suerte es donde se juntan la preparación y la oportunidad, ¿no? Al final, pues tienes que tener la preparación, pero tienes que tener la oportunidad para poder hacerlo y ahí cuando se junta pues es cuando sucede pues un sexto puesto y todo eso y al final pues hay que seguir, no hemos tenido suerte, pues hay que seguir un poco más, trabajando un poco más para ver qué se puede pulir o lo que sea, aunque sí que es verdad que tiramos muy bien ese shoot-off, pero es lo que nos tocó, pero para que la próxima vez la preparación sea un poquito mejor para que la suerte igual caiga de nuestro lado y ya está. Sí, yo lo veo así, desde luego. O sea, es una... Hombre, mala pinta no tiene, ¿no? La verdad que con el equipazo que llevamos y sobre todo que lo disfrutamos un montón. Que es a mí lo que más me mola, porque yo en otros equipos, en otras situaciones me he visto más, pues un poco como por cumplir, ¿sabes? O sea, me refiero, entras tú, le haces lo mejor posible, pero no lo he llegado a disfrutar tanto como aquí. Es que aquí éramos... Es que yo fluía, me lo pasé en grande, ¿sabes? Y sobre todo trabajamos mucho esa parte de actitud de a la mínima que veíamos que se nos iba un poco, entrábamos otra vez. Entonces me moló. Enhorabuena por este pedazo de puesto. Ha sido la verdad que... Sexto puesto. Enhorabuena. Y yo creo que podemos ir cerrando porque ahora mismo nos espera una final, en el campo de finales tira Irati, que lo tenemos ahí, no sé si escucharán los Pues yo, si me lo permitís, que me lo he pasado muy bien. Yo si queréis cerramos esto otra vez con el grito de guerra, ¿eh? Hombre. O sea, yo encantado porque quiero oírlo una vez más, o sea, también como técnicos. Si os parece, ¿os parece? Sí. Venga, perfecto. Venga. 1, 2, 3. ¡Vamos, Diego! Gracias, chicos. Señores.